Buenas tardes, les saluda el ingeniero Gustavo Villarreal de la empresa Euroheaters. El día de hoy vamos a hablar sobre conexiones para controladores de cámara caliente. Como vimos en los videos anteriores sobre programación de controladores para cámara caliente, estos controladores son multizona, quiere decir que tienen la capacidad de poder controlar varias zonas o grupos de resistencias, tanto individuales como en grupo. ¿Okay? Por lo tanto, normalmente, a pesar que el que tenemos aquí a la vista es un controlador de una zona, los módulos estándar, los más comunes, vienen pues de 4, de 6, de 8, de 12 zonas. Por lo tanto, sus conexiones también son multizona, es decir, no son enchufes individuales, no son clavijas individuales, ¿vale? Normalmente un controlador tiene una conexión para poder, para lo que es resistencia, y otra conexión que es para sensores o termopares, ¿vale? Primera distinción. Segunda distinción, normalmente los conectores o clavijas tienen versiones macho, que son las que tienen punta, las que tienen pines en punta, y versiones hembra, que son las que tienen orificios, ¿vale? Estas son las tipo hembra, que se supone deben ser compatibles, ¿no? O sea, si yo junto esto debe trabar, o sea, debe poder calzar, ¿vale? A ver, permítanme, esto debería poder entrar aquí, ahí está, calzó, ¿vale? Ok. Lo primero que hay que entender, como esto es multizona, si se fijan aquí, es difícil saber cuál le corresponde a la resistencia 1, cuál corresponde a la resistencia 2, partiendo también del supuesto que las resistencias utilizadas para cámara caliente son monofásicas. ¿Ok? Normalmente se trabajan con conexiones monofásicas para controlar cada zona. Por lo tanto, yo siempre voy a tener una pareja, normalmente una pareja de polos para una resistencia y una pareja de polos para termopar. ¿Ok? Entonces, como yo tengo un grupo de polos, yo tengo que asegurarme de saber exactamente quién va con quién, es decir, quién hace pareja con quién. Para esto es conveniente, ayudaría mucho trabajar ese concepto de manera gráfica con una matriz. Aquí tenemos una matriz, por ejemplo, que en matemática es utilizada para poder resolver sistemas de múltiples ecuaciones, pero yo puedo utilizar esa representación gráfica tipo matriz para poder identificar, ¿ok?, diferenciar un polo de otro. Entonces, por ejemplo, para este mismo enchufe que tiene 8 filas, aquí están, y 2 columnas, yo lo puedo graficar así, como una matriz. Ahí están mis filas, aquí, mis 8 filas y 2 columnas, donde cada elemento de la matriz correspondería a un pin, a un polo, ¿ok? Por ejemplo, este elemento de aquí sería el pin que corresponde a la fila 1, columna 1, por eso tiene 11, es su código. Pero el de aquí, por ejemplo, corresponde a la fila 8, columna 2. De esa manera no hay como me equivoque o confunda un polo por otro. Es muy importante como herramienta de trabajo al momento de definir una conexión, ¿ok? Tener muy claro esto. Aquí tengo mi matriz para el macho y mi matriz para la hembra, ¿ok? Y ahora, ya le puse nombre a cada pin, a cada polo, ya está identificado, no hay manera que yo me equivoque. Entonces voy a tener aquí mis 16 elementos, porque son 8 filas por 2 columnas, son 16 elementos, ¿ok? Para un conector de 8 zonas, o 8 parejas, 8 zonas. Cuando tenga 12 zonas tendría entonces un conector más grande, que sería para, como este de aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo 12 filas y 2 columnas, 12 por 2, 24 polos. En este caso, como eran 8 zonas, era 8 filas, 2 columnas, 8 por 2, 16. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo claro que debo identificar cada polo, diferenciarlo, ahora lo que yo necesito entender es el concepto de continuidad.
La continuidad quiere decir que aquí dentro de este rollo hay un cable. Hay un cable, voy a tratar de abrirlo para que podamos verlo. Entonces, ese cable está, digamos, conectado a uno de estos pines. O sea, aquí dentro hay 16 cables. Y el extremo de uno de esos cables está yendo al elemento 1,1 y su otro extremo va al elemento 1,1 del otro enchufe. Quiere decir que yo debo asegurarme que siempre el 1,1 va con el 1,1, el 1,1 de este extremo va con el 1,1 de este extremo, o el 8,2 va, el 8,2 de aquí le corresponde el 8,2 de aquí, de tal manera que eso tiene que estar claro. ¿Cómo yo sé cuál le corresponde a cuál? Porque yo viéndolo así, quizás no tenga manera de saberlo a la vista, salvo que esto estuviese numerado. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, quiero saber, ¿ok? Aquí hay el extremo de un cable. ¿Su otro extremo dónde estará? Puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí o puede ser que esté aquí, ¿cierto? Entonces para eso hago una prueba de continuidad con multitester. Vamos a mostrarlo a continuación. Entonces, aquí tengo un multitester pequeño para la demostración. Lo enciendo, ¿ok? Le busco la opción de beeper de continuidad, que funciona así: cuando mis electrodos cierren circuito, ahí tenemos la alarma sónica, ¿ok? Me está indicando que cerró circuito. Entonces yo voy a colocar mi electrodo en el contacto que yo quiero evaluar, por ejemplo en este, y después le busco con cuál de estas 4 posibilidades. Habíamos hablado que podía ser, miren, aquí tengo el rojo, miren, al 1,1 de este enchufe hembra. Yo quiero saber dónde está el 1,1 de este macho. Puede ser que esté aquí, aquí, aquí o aquí. Ahí donde cierre el circuito y suene, ahí será. Vamos a ver. Aquí no suena nada. Ahí sonó, miren. Sonó. Aquí cerró circuito. Quiere decir que este es el 1,1 que le corresponde a ese otro 1,1. Y no va a sonar en otro, miren. Voy a hacer la prueba, miren, con todos, inclusive con el otro extremo. No vuelve a sonar. Solo cierra circuito aquí. Por semejanza, los otros, tengo que hacer la prueba para todos los otros. ¿Para qué me sirve esto, chicos? Es importante cuando yo armo un cable, porque ¿cómo sé yo? Por ejemplo, acá tengo el cable número 1, ¿dónde pongo un extremo o el otro? Yo tengo que identificar mis polos. Tengo que identificarlos y saber, mi cable número 1, el 1,1 de este está aquí, y el 1,1 de este estaba aquí, como lo hemos visto hace un momento. ¿Ok? Entonces ahí es donde voy a conectar sus extremos. Esto es importante para evitar errores. Ahora, este mismo procedimiento es muy útil cuando tengo dudas. Por ejemplo, un detalle importante, chicos. Uno de estos extremos va conectado a mi controlador y el otro extremo va conectado al molde o cámara caliente del cliente. Sin embargo, la forma como el cliente tiene sus conexiones en su máquina no necesariamente es compatible con el estándar que manejamos en Euroheaters. Entonces, una de dos: o el cliente me da su diagrama o me toca hacer esta evaluación de continuidad en las conexiones de su molde y su caja de contactos. Es decir, yo voy a ir al molde y voy a agarrar y voy a hacer mi prueba de continuidad, voy a colocar un electrodo a un polo y voy a buscarle en la caja de conexiones con cuál cierra circuito en su caja. Y ahí voy a saber a cuál le corresponde. Eso es importante. Y esto de aquí se complementa con otro concepto, chicos, que es este de aquí. Aquí está muy sencilla la diferenciación porque tengo un cable para termopar que está color gris, no siempre es el estándar, cuidado con eso, aquí lo estamos manejando como gris. Y lo que es de poder, color negro, ¿ok? Aunque a veces, dependiendo del país, este estándar de colores puede cambiar. Sin embargo, aquí se me facilita porque yo tengo un juego para termopar y un juego para resistencia. Entonces no hay manera que yo me equivoque. Por colores es bastante obvia la diferenciación. Pero a veces viene un solo cable y yo tengo que compartir en un solo enchufe
la mitad de los contactos para termopar y la mitad para resistencia. No es lo idóneo. No es lo idóneo, ¿por qué? Por una razón muy importante. Los termopares son tipo J o tipo K, con una polaridad o un polo de un material diferente a otro, porque ese es el principio bajo el cual trabaja un termopar, ¿ok? Para generar fuerza electromotriz en su punta libre, que pueda ser leída por el controlador y convertida en una lectura de diferencial de temperatura. Entonces, si yo utilizo un solo cable para resistencia y termopar, voy a tener, normalmente los cables son de cobre o cobre estañado. Entonces estoy conectando a los sensores termopar de mi controlador, haciendo un cable de compensación en cobre o cobre estañado. Eso puede distorsionar mi señal, no es lo idóneo, pero vamos a suponer que tengo que hacerlo, o de repente el cliente me dice, ¿sabes qué? Quítale el extremo de aquí a tu cable termopar, quítale aquí el extremo a tu cable de resistencia y júntalos en un solo enchufe, ¿ok? De repente de 32 polos. ¿Cómo sé yo qué zona le corresponde a la resistencia y qué zona al termopar? En ese sentido, tenemos dos formas de hacer esa diferenciación. Aquí lo voy a señalar, ahorita se los muestro. Puedo hacer esto, que esto sea para resistencia y esto sea para termopar, y esto sea para resistencia y esto sea para termopar. Aquí miren, yo puedo hacer que en mi matriz, en mi enchufe, las 4 primeras filas sean para resistencia y las 4 siguientes para termopar, o puedo hacer que una columna sea para resistencia y la otra columna para termopar. En ese sentido no hay un estándar fijo internacional. Puede ser que mi controlador normalmente viene con esta configuración y de repente la conexión del cliente en su máquina está así. Entonces yo tengo que hacer, si el cliente no me avisa sobre esta conexión, no tiene la información sobre esta conexión, me toca pues deducirla en máquina, con la prueba de continuidad que he comentado. ¿Ok? Porque si yo conecto un conector mío configurado así a la máquina del cliente configurada así, puedo generar un problema de quema de termocuplas o problemas en la resistencia. Cuidado, ¿ok? Como caso particular existen enchufes o clavijas con 3 columnas, no 2, 3. Y también en ese sentido, aquí por ejemplo he puesto un ejemplo, ¿no? Columna 1, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3 y así sucesivamente. Por ejemplo aquí puede ser que en la máquina del cliente esté así, miren, lo voy a resaltar en rojo. Miren, puede ser que el primer par de la columna 1 sea la resistencia 1, el segundo par, es decir, el elemento 3.1 y 4.1 sea la R2 o resistencia 2, y su vecino, ya más bien agrupado no por filas sino por columnas, sea la termocupla 1 y a continuación la termocupla 2. Yo no podría tener certeza de cuál es la configuración del cliente en un enchufe de 3 líneas, de 3 columnas. Esto tengo yo, o el cliente me tiene que dar su diagrama o me toca deducirlo de su máquina, una de dos. Pero para que vean las diferentes opciones de configuración que hay en lo que es enchufes. Entonces, bueno, en el siguiente video continuamos hablando sobre estos temas.